el río Uruguay, ha atravesado, digo, y todavía tiene, allí está, con la creciente, ya no permanente y constante, sino que se está dando una baja en cuanto a lo que tiene que ver con este fenómeno que ha afectado considerablemente a la población de localidades entrerrianas. Eso es positivo, eso es muy bueno, pero queríamos indagar un poquito más en este tema. Por tal motivo vamos a dialogar con quien forma parte del Instituto Nacional del Agua. Hablamos del ingeniero Juan Borus, a quien saluda. A continuación, Juan, buen día. Mauricio Jacob de este lado desde Canal 6 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, Juan, contale a la gente, contanos a nosotros también, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento hoy por hoy del río Uruguay? El río Uruguay está en la fase final de una crecida que fue significativa, sin ninguna duda. Estamos todavía, ya se sabía que iba a ser lento el retorno a la normalidad porque, en primer lugar, el caudal que entró a Salto Grande fue importante, por lo tanto la descarga de Salto Grande también lo fue y lo está haciendo. Está en la fase, como digo, de descenso, de disminución, franca, claramente, pero que va a ser gradual. Lamentablemente va a ser gradual, inclusive ahora en este momento está lloviendo sobre la cuenca en la que empezó todo, en la parte que empezó todo, que es la cuenca misionero brasileña del río Uruguay, que es la cuenca más activa de la cuenca del Plata, la que tiene normalmente mayor aporte. Eso está lloviendo ahora en ese mismo lugar, y eso lo que hace simplemente es aportar un volumen que retrasa, hace más lenta el retorno a la normalidad. Yo creo que en Concepción del Uruguay, por ejemplo, para dar una idea, o con todas las ciudades ribereñas entrerrianas del Uruguay, van a ubicarse en valores normales recién a mediados de junio. Digamos que no tenemos todavía, no está vista claramente un retorno más fuerte hacia lo normal. Pensemos, por ejemplo, que para que estemos en una condición estable, normal, en la ribera entrerriana del Uruguay, el caudal que descarga Salto Grande tendría que ser del orden de la mitad de lo que es ahora, ya habiendo disminuido, ¿no? Claramente que viene disminuyendo, tendría que ser igualmente la mitad de lo que es. Y si consideramos que en este momento está lloviendo en ese lugar que les comentaba, Sí. bueno, significa que ese retorno va a ser lento, claramente va a ser lento. Y no en el orden de 2.50, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, que sería el valor promedio de mayo de los últimos 25 años, y estaría en ese orden, estaría recién a mediados de junio. De modo, te iba a consultar precisamente, ¿no? ¿A qué se debe esta creciente? Y vos bien lo señalabas, se debe específicamente a las precipitaciones constantes, abundantes que sufrió la cuenca que vos estabas mencionando, Juan. Sí, claramente, cuando pasó lo de Río Grande do Sul, el desastre de Sí, Río Grande do Sul, sí. simultáneamente, al mismo tiempo, ya antes inclusive, había empezado a llover en la alta cuenca del Uruguay, y después empezó a llover sobre esta cuenca, repito, la más activa de toda la cuenca del Plata, que es la cuenca misionero brasileña del río Uruguay. Y bueno, así se conformó ya de por sí una crecida. Cuando se dieron las lluvias tan importantes sobre el Río Grande do Sul, sobre la parte este del Río Grande do Sul, de vertiente atlántica, también hubo algunas lluvias sobre las nacientes de afluentes del Uruguay, como son el Iyuí, el Piratinim y el Ibicuí, Claro. que son afluentes de margen izquierda, que también tuvieron a su vez un aporte importante, con lo cual se configuró esta crecida que hemos visto. Ya estamos en la fase, en lo que hace a la descarga de Salto Grande y por ende los niveles en la ribera entrerriana. Estamos, como digo, en la fase descendente, el retorno a la normalidad, pero un retorno lentísimo, lentísimo, que va a continuar siendo lento. Las inundaciones de Brasil, entonces, ¿tuvieron una influencia directa en toda esta conducta, en todo este comportamiento? Las imágenes que uno veía de Río Grande do Sul, ¿eso se repercutió de alguna manera también o no? No. Lo que ocurre es que un mismo evento de una gran cobertura espacial, amplia cobertura espacial, afectó, por un lado, todo lo de Río Grande do Sul, que es vertiente atlántica, que no tiene que ver con nosotros para nada, de ninguna manera, ahí está. y una partecita de la cuenca del Uruguay, que sí tiene que ver con nosotros, y parte de esas lluvias estamos
su efecto, sus excedentes, lo estamos viendo ahora. Bien, bien, bien. Ahí está aclaradísimo, Juan. Bueno, y tienen ustedes nociones respecto a la situación de pobladores, de habitantes, si hay evacuados o no? ¿Manejan ese tipo de datos respecto a lo que ha ocurrido en Concordia? No, En ese sentido, ¿saben o cómo está afectando? indirectamente como devolución por parte de los organismos de defensa civil, todo canalizado a través del SINAGIR, del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, al cual aporta el Instituto Nacional del Agua, pero no es un tema de manejo, es de información importantísima, por supuesto, porque hace a los efectos de los eventos que vamos siguiendo, ¿no? Sin ninguna duda. Pero no tengo precisiones sobre el estado actual en ese sentido. Y bueno, tratándose de una crecida significativa, es razonable que inclusive las ciudades ribereñas correntinas, no solamente las entrerrianas, todavía están sufriendo el efecto porque tienen niveles todavía muy por encima de los normales. Claro, claro. Juan, y bueno, el comportamiento es así, ¿no? Digo, hay fenómenos naturales que ocasionan este tipo de problemáticas que luego afectan a las comunidades y parece ser como que, bueno, ante esto mucho más no se puede hacer, más que una defensa, alguna obra de infraestructura, pero hasta ahí nomás, porque es un fenómeno que suele darse, ¿no? Lamentablemente suele darse cada tanto. Es muy variable y tiene una conducta de estas características. Vos lo sabrás mejor que yo históricamente cómo viene comportándose. Sí, básicamente lo que hay que rescatar de toda esta situación que hemos vivido, que en realidad empezó en septiembre del año pasado, es la manera como se concentró la tendencia climática. Se esperaba realmente sobre la cuenca media del Uruguay, sobre todo Río Grande del Sur, en definitiva. Se concentró la expectativa y se cumplió, sin ninguna duda. Septiembre, octubre, noviembre y ahora tuvimos crecidas muy importantes en el río Uruguay. Llama la atención la manera como se concentró fuertemente la tendencia climática y se dieron estas lluvias que, si uno lo compara con las situaciones extremas que hemos vivido en tantos años, generalmente se daba una crecida aislada. Luego se podía dar otra en algún momento, definir un escenario húmedo, pero es raro encontrar una situación tan persistente de 4 lluvias en menos de 6 meses, tener cuatro eventos de crecida, mejor dicho, en menos de 6 meses en un escenario casi continuado, con muy poco descanso en el medio. Eso realmente es muy llamativo. Bien lo que marcaba, ¿no? Y interesante, por cierto, porque más allá de que históricamente existe una tendencia de esto, vos estás sobresaltando, subrayando la conducta de estos últimos meses, ¿no? Como que se ha dado un fenómeno climático novedoso, si se quiere, extraño, ¿no? Como que siempre se están entregando herramientas o información, digo lo climático, digo el río mismo, como para uno estar alimentándose en cuanto a la concepción de lo que sucede con todo esto, ¿no? Muy, muy llamativo a la vez. Y es importante también destacar el contraste grande que ha habido entre la cuenca del Uruguay y el resto de la cuenca del Plata, especialmente la cuenca del Alto Paraná. Claro. Es decir, la situación en el Paraná si antes era contrastante, si antes era una situación diferente del Uruguay y del Paraná, esa diferencia se ha incrementado porque, por un lado, el Uruguay continúa con lluvias, continúa con un lentísimo retorno a la normalidad. Sí. En cambio, en el Paraná no solamente no llovió antes, sino que no está lloviendo ahora. Sí. Hay un acentuamiento del déficit, concretamente, y la tendencia descendente se va a notar, por ejemplo, en Paraná. Va a terminar mayo en aguas bajas, claramente. Ya la tendencia es inexorable, tendencia descendente muy franca. Sí. Y se va a ubicar por debajo de los 2.30 ya a terminando el mes, comenzando junio, ¿no? Es una situación realmente muy distinta, muy contrastante. Claro. Bueno, y la normalidad entonces de la altura del Uruguay vos marcabas sería mediados de junio aproximadamente, teniendo en cuenta esto que está sucediendo ahora, ¿no? Las lluvias que retrasan un poco el retroceso de las aguas. Exacto, tal cual, Mauricio. Juan, bueno, gracias por el tiempo, la amabilidad de siempre, la cordialidad para charlar con nosotros cuando hay un tema que, bueno, nos surge aprender, entender y a la vez informar. Te mandamos un abrazo desde aquí de Canal 6 y será hasta la próxima.
Igualmente, Mauricio, gracias, buen día. Buen día, buen día. Bien, allí estábamos dialogando con Juan Borus de esta conducta, ¿no? Del Río